Me llamo Diego Martínez y crecí en un pequeño pueblo llamado Valverde de la Sierra, enclavado entre las montañas de Cantabria. La vida en este lugar siempre ha sido tranquila, casi monótona, pero llena de paz. Las casas, dispersas por el valle, parecen parte del paisaje, rodeadas de campos verdes y montañas que se elevan hacia el cielo. En Valverde todos nos conocemos, y el día a día transcurre sin sobresaltos, aunque siempre con la sensación de que algo extraño acecha en las noches más oscuras. Hace unas semanas, los rumores comenzaron a circular entre los vecinos. Decían que los animales de las granjas estaban muriendo de formas inexplicables. La gente murmuraba que algo los estaba matando, pero nadie sabía qué era. Al principio no le di importancia, pensando que tal vez era algún lobo que había bajado de las montañas en busca de comida. Pero algo en las palabras de mis vecinos me inquietaba, como si supieran más de lo que estaban dispuestos a admitir. Un día, mientras pastoreaba a mis ovejas, noté que estaban más inquietas de lo normal. No entendía qué les pasaba, pero su nerviosismo comenzó a contagiarme. Sentía que algo nos observaba, pero no podía ver nada fuera de lo común. Las noches se volvieron más largas y el silencio más pesado. Empecé a escuchar ruidos que no lograba identificar, como susurros lejanos que el viento traía desde las montañas. La situación empeoró cuando uno de mis vecinos, un hombre mayor y de pocas palabras, me contó que había encontrado a sus cabras muertas sin una gota de sangre. Sus palabras me helaron la sangre, pero aún me resistía a creer que algo fuera de lo normal estuviera ocurriendo. Sin embargo, las noches siguientes no pude evitar que la paranoia se apoderara de mí. Cada sombra, cada sonido, me hacía sentir vulnerable, como si en cualquier momento algo fuera a salir de la oscuridad. El miedo comenzó a hacer mella en mí. Las historias que se contaban en la taberna acerca de criaturas que atacaban a los animales y se escondían en la oscuridad empezaron a parecerme más reales. Me encontraba pensando en ellas incluso durante el día, mientras trabajaba en el campo. Sabía que debía hacer algo, pero aún no tenía idea de lo que se avecinaba, ni de cómo esos rumores cambiarían mi vida para siempre. Esa noche algo me despertó de golpe. No era un sueño, era un sonido real, un ruido que venía del corral. Me levanté de la cama sintiendo el corazón latir con fuerza en el pecho. Tomé la linterna y el bastón que siempre tengo junto a la puerta y salí al patio. La oscuridad era densa, como si la luna hubiera decidido esconderse. Todo estaba en silencio, pero ese tipo de silencio que asusta, que hace que te sientas pequeño y frágil. Caminé hacia el corral con pasos lentos, intentando no hacer ruido. El aire estaba frío, cortante, y cada paso me parecía más pesado que el anterior. Al llegar, noté que las ovejas estaban inquietas. Se movían de un lado a otro, como si algo las estuviera acechando. Mi linterna iluminaba sus ojos brillantes, llenos de miedo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al ver que todas miraban hacia el mismo punto, una esquina oscura del corral. Dirigí la luz hacia esa dirección y lo vi. Era una criatura pequeña, agazapada, con unos ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Mi primer impulso fue retroceder, pero las piernas no me respondieron. Estaba paralizado, sin poder apartar la vista de esa cosa. No era un lobo, no era un perro salvaje. Nunca había visto algo así, ni siquiera en mis peores pesadillas. La criatura me observaba, sin moverse, como si estuviera evaluando si yo también podía ser su presa. De repente se abalanzó sobre una de mis ovejas. Lo hizo tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. La oveja soltó un balido desesperado y luego silencio. La criatura levantó la cabeza, con la boca manchada de sangre, y me miró de nuevo antes de desaparecer en la oscuridad, tan rápido como había aparecido. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y repulsión. Las ovejas estaban muertas sin una gota de sangre en sus cuerpos, igual que las cabras de mi vecino. Regresé a la casa tambaleándome, con las manos temblorosas. Cerré la puerta con llave y me senté en la mesa, tratando de ordenar mis pensamientos. No podía creer lo que acababa de ver. Esa criatura no era algo de este mundo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos rojos brillando en la oscuridad, y el sonido del balido de la oveja resonaba en mi cabeza, como un eco interminable. Sabía que no estaba a salvo. Esa cosa volvería, y yo no tenía idea de cómo detenerla. Al día siguiente, traté de contarles a los vecinos lo que había visto, pero apenas mencioné la criatura, noté las miradas de incredulidad.
Algunos me escucharon con atención, pero otros simplemente se alejaron, murmurando que tal vez había sido un mal sueño o que el miedo me había jugado una mala pasada. A pesar de su escepticismo, sabía lo que había visto, y ese recuerdo no me dejaba en paz. Con el paso de los días, empecé a notar señales extrañas alrededor de mi casa. Pequeñas marcas en la tierra, como si algo hubiese pasado por ahí, pero no podía identificar qué. En la noche, los ruidos volvían. A veces eran pasos leves, otras veces susurros que parecían provenir de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo. Las sombras en las paredes parecían moverse, y cada crujido me ponía los nervios de punta. Sabía que la criatura estaba cerca, acechando, esperando. Intenté proteger mi casa como pude. Puse trampas en el corral, reforcé las puertas y ventanas, y dejé la linterna junto a mi cama. A pesar de todo, no podía sacudirme la sensación de estar siendo vigilado. Había noches en las que me sentaba junto a la ventana, observando la oscuridad, esperando ver esos ojos rojos aparecer nuevamente. El sueño se me escapaba y los días se volvían un suplicio, llenos de ansiedad y paranoia. Una noche, mientras revisaba el ático en busca de alguna herramienta que me ayudara a reforzar las trampas, encontré un viejo baúl que pertenecía a mi abuelo. Siempre supe que mi abuelo había sido un hombre reservado, con muchas historias que nunca compartió con nosotros. Al abrir el baúl encontré un diario. Las páginas, amarillentas por el tiempo, estaban llenas de notas y dibujos extraños. Mientras lo leía, mi corazón se aceleró. El diario describía a una criatura que coincidía con lo que yo había visto. El abuelo la llamaba el chupacabra. Mi abuelo había enfrentado a esa cosa hace muchos años, según sus palabras, y había sobrevivido para contarlo, aunque apenas. Las notas hablaban de cómo había rastreado a la criatura, estudiado sus hábitos, y cómo había logrado ahuyentarla, aunque no matarla. Al leer esas palabras, sentí una mezcla de alivio y terror. Al menos no estaba loco, pero también significaba que esa cosa era real, y que había regresado. Entendí que debía hacer algo antes de que atacara de nuevo, y las instrucciones de mi abuelo serían mi única guía en esta pesadilla. Esa misma noche, me senté a leer el diario de mi abuelo con más detalle. Sus palabras eran claras, escritas con la urgencia de alguien que había visto el horror de cerca. Escribía cómo el chupacabra se movía sigilosamente, acechando a sus presas en la oscuridad. Hablaba de cómo había tratado de enfrentarlo, de las noches en vela, esperando el momento en que la criatura aparecería. Lo que más me impactó fue que mi abuelo también había sentido ese miedo paralizante, esa certeza de que la criatura lo estaba cazando a él. Mi abuelo escribió sobre una noche en particular, cuando decidió ponerle fin a la amenaza. Usó a uno de sus animales como cebo y esperó, escondido, con una vieja escopeta en las manos. Describía el momento en que la criatura apareció, sus ojos rojos brillando en la oscuridad, y el miedo que sintió al darse cuenta de que no era un simple animal. El abuelo disparó, pero la criatura desapareció antes de que pudiera hacerle daño real. Ese día, juró nunca hablar de lo que había visto, temiendo que nadie le creyera y que lo tomaran por loco. Con las instrucciones de mi abuelo en mente, comencé a preparar mi propia trampa. Sabía que no podía seguir viviendo con ese miedo constante, esperando que la criatura volviera a atacar. Decidí sacrificar una de mis ovejas. Estaba más débil, y la llevé al corral, donde la dejé atada. Me escondí cerca, detrás de unas cajas viejas, con la linterna apagada y el bastón en la mano. El plan era simple: esperar a que la criatura apareciera y atacarla cuando estuviera ocupada con la oveja. Las horas pasaron lentamente, y el frío de la noche se hacía cada vez más intenso. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el viento soplando entre los árboles. Empecé a pensar que tal vez la criatura no aparecería, que quizás había decidido irse a otro lugar. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, lo vi. Los ojos rojos brillaron en la oscuridad, acercándose sigilosamente hacia la oveja. Sentí el corazón acelerarse, pero me obligué a mantenerme quieto, esperando el momento adecuado. Cuando la criatura comenzó a atacar a la oveja, supe que era ahora o nunca. Encendí la linterna y corrí hacia ella, gritando con todas mis fuerzas. La luz la cegó momentáneamente, y aproveché para golpearla con el bastón. La criatura soltó un chillido agudo y retrocedió, tambaleándose. A pesar del miedo, seguí golpeándola, intentando mantenerla lejos. Pero en un instante reaccionó, saltando hacia mí con una velocidad que no esperaba.
Nos enfrentamos en la oscuridad, con solo la luz de la linterna para iluminar ese duelo mortal. El enfrentamiento fue brutal. La criatura se movía con una velocidad y agilidad que me tomaron por sorpresa. Aunque había logrado herirla, parecía no detenerse. Su tamaño pequeño no le restaba ferocidad. Saltaba hacia mí con las garras extendidas, tratando de alcanzarme. Logré esquivar sus ataques, pero el miedo me paralizaba por momentos. La linterna que colgaba de mi mano proyectaba sombras que se movían frenéticas, como si el mismo entorno quisiera atraparme también. Cada vez que la golpeaba con el bastón, la criatura soltaba un chillido que resonaba en la oscuridad, pero cada golpe parecía hacerla más furiosa. Sentía el sudor corriendo por mi frente, mezclándose con la tierra que cubría mi rostro. Mis fuerzas comenzaban a flaquear, y en un momento de desesperación arrojé la linterna al suelo, iluminando el corral por completo. La luz reveló los ojos rojos de la criatura, ahora llenos de odio. Sabía que si no hacía algo rápido, no saldría vivo de esa noche. De repente, la criatura retrocedió, tal vez confundida por la luz intensa que la rodeaba. Aproveché ese instante de duda para golpearla con todas mis fuerzas, apuntando a su cabeza. Sentí como el bastón impactaba con un crujido seco y la criatura cayó al suelo, emitiendo un último gemido antes de quedarse inmóvil. Respiré con dificultad, sin poder creer que finalmente había terminado. Me acerqué con cautela, aún con el bastón en alto, pero no se movió. La criatura yacía en el suelo. Sus ojos ya no brillaban. Una mezcla de alivio y tristeza me invadió. Sabía que había hecho lo necesario para proteger mi hogar, pero al mismo tiempo sentía que había destruido algo que no pertenecía a este mundo. Observé la criatura por unos momentos, tratando de entender qué era, pero no había respuesta. Lo único que quedaba era el silencio, roto solo por el murmullo del viento y mi respiración agitada. Arrastré el cuerpo de la criatura hasta la parte más alejada de mi propiedad, donde cavé un agujero y lo enterré. No quería que nadie en el pueblo supiera lo que había pasado. No quería que se repitieran las mismas miradas incrédulas que había recibido antes. Esa noche, regresé a mi casa, cubierto de tierra y sangre, sintiendo una fatiga que nunca había experimentado. Cerré la puerta tras de mí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peligro había pasado, aunque la oscuridad aún me parecía pesada y llena de secretos. Los días siguientes fueron extraños. Aunque había derrotado a la criatura, no podía sacudirme la sensación de que algo más acechaba en las sombras. Cada vez que salía al campo, sentía una tensión en el aire, como si la naturaleza misma estuviera esperando que algo sucediera. Mi cuerpo aún sentía las secuelas del enfrentamiento, con moretones que me recordaban cada golpe, cada instante de terror vivido esa noche. Algunos vecinos se dieron cuenta de que algo había cambiado en mí. Me preguntaban por qué estaba más callado, más retraído, pero nunca les conté la verdad. No quería revivir esos momentos, ni enfrentar de nuevo la incredulidad de la gente. Decidí quemar el diario de mi abuelo, junto con cualquier evidencia de lo que había pasado. No quería que nadie más sufriera lo que yo había vivido, y mucho menos que alguien intentara buscar respuestas en el pasado. A pesar de mis esfuerzos por retomar la normalidad, las noches continuaban siendo difíciles. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la criatura, sentía su mirada sobre mí y escuchaba el eco de sus chillidos. Dormía poco y mal, siempre alerta a cualquier ruido. Sabía que el chupacabra estaba muerto, pero el miedo persistía, como si una parte de él se hubiera quedado conmigo, enterrada en mi mente. Un día, mientras caminaba por el pueblo, noté que la gente había dejado de hablar sobre los ataques a los animales. Las muertes cesaron y la tranquilidad volvió poco a poco. Pero en el fondo yo sabía que nada volvería a ser igual. Algo había cambiado en mí, algo que no podía explicar. Una cicatriz invisible que me recordaba que la oscuridad siempre esconde secretos que no deberían ser revelados. Finalmente, tomé una decisión. Vendería mi terreno y me iría de Valverde de la Sierra. No podía seguir viviendo allí, rodeado de los recuerdos de esa noche. El miedo, aunque distante, aún me acompañaba. Sabía que nunca me abandonaría del todo. Dejé el pueblo sin despedirme de muchos, solo con la esperanza de que en otro lugar, lejos de esas montañas y sus misterios, pudiera encontrar algo de paz. Pero en el fondo, sabía que el pasado siempre me seguiría, acechando como una sombra que nunca se desvanece. Dejé Valverde de la Sierra y me establecí en un pequeño pueblo al sur,
lejos de las montañas que habían sido mi hogar. La vida aquí era diferente, más tranquila, pero el recuerdo de lo sucedido no me dejaba en paz. A veces en las noches me sorprendía mirando por la ventana, esperando ver esos ojos rojos otra vez. Pero no había nada, solo la oscuridad, silenciosa y vacía. Intenté integrarme en la comunidad, hacer nuevos amigos, pero siempre había algo que me alejaba de los demás. Era como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en ese valle, junto con la criatura que enterré. Los primeros meses fueron los más difíciles. Cada ruido, cada sombra, me hacían recordar lo que había vivido. El miedo no desaparecía, solo se escondía durante el día para reaparecer en las noches. Empecé a evitar la oscuridad, a encender luces en cada rincón de mi nueva casa, como si eso pudiera alejar las sombras que me seguían. Pero sabía que el problema no estaba afuera, no dentro de mí. Era mi mente la que no podía dejar atrás el horror, la que se negaba a aceptar que todo había terminado. Un día, recibí una carta de un antiguo vecino de Valverde. Me contaba que las cosas estaban tranquilas en el pueblo, que los animales ya no morían misteriosamente y que la gente empezaba a olvidar los rumores. Decía que mi ausencia se notaba, que la gente preguntaba por mí, pero que entendían por qué me había ido. Leí la carta varias veces, tratando de sentir algún alivio, pero en lugar de eso, solo sentí una tristeza profunda. Sabía que no podría volver, que Valverde de la Sierra ya no era mi hogar, pero también sabía que nunca podría escapar completamente de lo que había vivido. Los años pasaron y poco a poco, el miedo se transformó en una especie de melancolía. Dejé de esperar ver a la criatura, pero no dejé de pensar en ella. Me encontré recordando los detalles de esa noche, los sonidos, los olores, la sensación de terror puro. Y aunque ya no sentía el mismo miedo, la memoria seguía viva, como una herida que nunca cicatriza del todo. A veces me preguntaba si el chupacabra realmente había muerto, o si solo estaba esperando en algún lugar, en silencio, hasta que alguien más lo encontrara. Al final aprendí a vivir con esa sombra en mi vida. No encontré la paz que buscaba, pero encontré una forma de seguir adelante, de aceptar que algunos recuerdos nunca se desvanecen. Mi nueva vida, lejos de Valverde, era simple y tranquila, pero en mi corazón siempre había un espacio para ese valle, para las montañas que guardaban secretos antiguos y para la criatura que había cambiado mi vida para siempre. Mi nombre es Alejandro Ramírez y soy un científico de renombre especializado en biotecnología. Hace algunos meses recibí una oferta que no pude rechazar de una corporación que prefirió mantener su nombre en secreto. Me contactaron con una misión específica: investigar extraños relatos sobre criaturas en el desierto, en una zona remota cerca de La Rumorosa, una pequeña ciudad en la región montañosa de Baja California, México. La Rumorosa es conocida por sus carreteras traicioneras, sus vientos aullantes y las historias de apariciones que la rodean. Es un lugar donde el silencio absoluto resulta inquietante, donde cada ruido parece tener vida propia. La ciudad tiene una reputación sombría y los habitantes hablan con temor susurrantes sobre cosas que vagan por la noche, pero yo nunca creí en supersticiones. La misión era clara: ingresar a una instalación militar abandonada en el desierto, que según los pocos registros que encontré, había sido utilizada para experimentos altamente secretos décadas atrás. Pero esos experimentos no eran simplemente sobre armamento o defensa. Los rumores hablaban de algo mucho más macabro: manipulación genética, intentos de crear algo que desafiaba la naturaleza. La curiosidad científica que siempre me ha guiado me impulsó a aceptar la oferta. Era una oportunidad única para descubrir la verdad detrás de estas historias. Tal vez incluso encontrar algo que pudiera revolucionar el campo de la biotecnología. Así que, a pesar de las advertencias de colegas y sin mencionar los detalles a mi familia, acepté el reto y me dirigí hacia La Rumorosa. Al pisar el suelo desolado de ese lugar, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Las montañas a mi alrededor parecían vigilar cada uno de mis pasos, y el viento llevaba un lamento casi humano. Pero estaba decidido. La razón científica, creía, me protegería del miedo irracional. Pues de todo tiene una explicación, ¿no? Me aproximé a la instalación que durante tanto tiempo había estado envuelta en misterio. La escena que se desplegaba ante mí era desoladora.
El terreno árido estaba cubierto de rocas afiladas y cactus secos, con el calor del desierto ondulando en el horizonte. La estructura frente a mí era una sombra de lo que alguna vez debió ser. Un complejo de concreto y acero, parcialmente devorado por las arenas del tiempo, con paredes agrietadas y cubiertas de grafitis antiguos. Todo estaba desierto, y un silencio opresivo dominaba el ambiente. Al ingresar por la puerta principal, que crujía como si resistiera mi presencia, me encontré en un corredor oscuro y polvoriento. La luz del día apenas lograba penetrar, como si el edificio mismo intentara ocultar sus secretos. Mis pasos resonaban en el corredor, un sonido que parecía rebotar eternamente, como si las paredes susurraran entre sí. Las primeras habitaciones que exploré estaban llenas de escombros, muebles rotos, papeles esparcidos y equipos de laboratorio antiguos, todos cubiertos de una fina capa de polvo. Había algo profundamente perturbador en ver instrumentos científicos en un lugar tan aislado, abandonado apresuradamente. En una de las salas encontré una serie de documentos parcialmente destruidos, con anotaciones en español, diagramas y fórmulas que sugerían experimentos que no lograba entender completamente. Lo que más me perturbó fueron las jaulas. Estas se encontraban en una sala al fondo, donde la luz era casi inexistente, obligándome a usar una linterna para ver. Las jaulas, lo suficientemente grandes para contener a un ser humano, estaban vacías, pero mostraban señales de haber sido ocupadas recientemente. Las barras de acero estaban arañadas, deformadas, como si algo muy fuerte hubiera intentado liberarse. El aire estaba pesado, impregnado con un olor metálico a sangre seca, que parecía llenar el ambiente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y la certeza de que todo podía ser explicado por la ciencia comenzó a vacilar. En una de las jaulas, una marca de garra rasgaba profundamente el suelo de concreto, como si algo hubiera intentado escapar desesperadamente. Me arrodillé para observar más de cerca, intentando comprender qué tipo de criatura podría haber hecho eso. Entonces escuché un sonido. Ya no era el viento exterior, no un gemido bajo y distante, como si algo estuviera lamentándose. El sonido parecía provenir de algún lugar profundo dentro de la instalación. Mis manos empezaron a temblar levemente. Por un momento consideré salir de allí, pero la curiosidad, o tal vez algo más, me impulsó a seguir adelante. Algo estaba escondido en ese lugar, algo que las paredes desgastadas habían guardado durante décadas, y ahora parecía que estaba a punto de encontrarlo. Seguí el sonido, guiado por una mezcla de ansiedad y determinación. Los corredores se volvían cada vez más estrechos y claustrofóbicos. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y el aire se volvía más denso, cargado con un olor a moho y óxido. Finalmente, llegué a una puerta de metal parcialmente abierta, con una placa descolorida que apenas podía leer. Empujé la puerta con cuidado y cedió con un chirrido agudo que rompió el silencio opresivo. Dentro, encontré una sala más grande que las demás, iluminada solo por la luz de mi linterna. Las sombras danzaban en las paredes, proyectando formas distorsionadas y perturbadoras. En el centro de la sala había una mesa de metal manchada de sangre seca, muestras almacenadas en frascos de vidrio. Me acerqué para examinarlas, y lo que vi me heló la sangre. Los frascos contenían órganos preservados en un líquido amarillento, pero no eran órganos comunes. Había algo extraño en las formas, como si fueran deformaciones de seres vivos. Algunos tenían un aspecto casi humano, mientras que otros parecían pertenecer a criaturas que nunca había visto antes, seres que no deberían existir. Al lado de los frascos había una serie de documentos rasgados esparcidos por la mesa. Tomé una de las hojas y a la luz de la linterna comencé a leer. Las anotaciones estaban escritas a mano en español, describiendo experimentos bizarros. Mencionaban sujetos de prueba y tentativas de fusión genética que involucraban ADN humano y de diversas especies animales, en un intento perverso de crear una nueva forma de vida. Un nombre aparecía repetidamente en las páginas: Proyecto Quimera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Lo que esos científicos habían creado no era simplemente un experimento fallido, sino algo mucho más siniestro. Pero antes de procesar completamente lo que había descubierto, escuché un sonido más cercano, como un susurro en la oscuridad. El sonido que me había traído hasta allí estaba ahora mucho más cerca. Miré rápidamente hacia un rincón y vi algo moviéndose en las sombras del otro lado de la sala. Una silueta esbelta y deformada, con ojos que reflejaban la luz de manera inhumana.
Mi sangre se heló al darme cuenta de que la criatura estaba observándome, inmóvil y silenciosa. Era real y parecía ser el resultado de los experimentos descritos en los documentos. El terror psicológico que sentía hasta ese momento transformó en un miedo visceral y paralizante. La criatura dio un paso hacia mí. Sus movimientos eran casi serpenteantes y su forma desafiaba cualquier lógica natural. Sabía que estaba intrusando en su territorio. Mi mente entró en pánico, cada instinto gritando que debía huir, pero mis piernas parecían ancladas al suelo. En la oscuridad de esa sala comprendí que la ciencia no podría protegerme. Había despertado algo que debía haber permanecido en el olvido. La criatura avanzó lentamente, sus ojos brillantes fijos en mí. Cada movimiento era acompañado por un sonido bajo y gutural, como si estuviera saboreando el miedo que me dominaba. Finalmente logré dar un paso atrás, pero sabía que no podía mirar hacia atrás. La criatura parecía captando mi miedo, y cualquier movimiento brusco podría desencadenar un ataque. Respira profundo. Intenté calmar mi corazón acelerado, y lentamente empecé a retroceder hacia la puerta por donde había entrado. La criatura no me dejó ir tan fácilmente. Con un movimiento rápido avanzó, su forma distorsionada, contorsionándose de manera antinatural. Tropecé con un banco de metal, cayendo de espaldas al suelo, y la linterna se deslizó de mis manos, girando hasta iluminar el techo y proyectando sombras aún más aterradoras en las paredes. En el caos vi la criatura en toda su monstruosidad, una fusión grotesca de carne, huesos y algo más, algo que parecía vivo, pero no era en absoluto humano. Sin pensar, tomé la linterna y la apunté directamente hacia la criatura. Ella retrocedió ligeramente, emitiendo un grito agudo que reverberó por las paredes. Aproveché el momento de vacilación y corrí hacia la salida con todas mis fuerzas. Mientras corría, escuchaba los pasos pesados de la criatura acercándose cada vez más. El corredor, que antes parecía largo y opresivo, se volvía una prisión, con las paredes estrechándose a mi alrededor. Sabía que no podía mirar atrás, pero la sensación de ser perseguido por algo tan monstruoso era casi insoportable. Mis pensamientos estaban en caos, mezclando desesperación con una necesidad desesperada de sobrevivir. Sabía que si me detenía, si vacilaba un segundo, la criatura me alcanzaría. Finalmente avisté la puerta de salida, una pequeña mancha de luz al final del oscuro corredor. Mi única oportunidad era llegar allí antes de que la criatura me capturara. Con los pulmones ardiendo y el cuerpo implorando descanso, logré llegar a la puerta, empujándola con todas mis fuerzas. Se abrió con un estruendo y prácticamente me lancé al suelo del desierto. El aire cálido de la noche me envolvió y el silencio regresó, pero ahora era un silencio mortal, roto solo por el sonido de mi respiración agitada. Miré hacia atrás, esperando ver a la criatura emerger de la oscuridad, pero la puerta quedó inmóvil, como si nada hubiera sucedido. El terror psicológico de estar al borde de la muerte seguía resonando en mi mente. Allí, tendido en la arena caliente, me di cuenta de que lo que estaba escondido en esa instalación no era solo un experimento fallido, sino algo mucho más siniestro. Y a pesar de haber escapado, sabía que aquello aún estaba allí dentro, esperando, listo para encontrar a su próxima presa. Mientras estaba allí, jadeante y empapado de sudor frío, la realidad de lo que acababa de suceder empezó a asentarse en mi mente. Había escapado por poco, pero la criatura aún permanecía en el interior de aquella instalación maldita. Por un momento consideré regresar al coche y alejarme lo más posible de la rumorosa. Sin embargo, algo dentro de mí, quizás el mismo impulso que me llevó hasta allí, me impidió hacerlo. Necesitaba comprender qué era aquella cosa. Reuniendo el valor que me quedaba, me puse de pie y miré a mi alrededor. El desierto estaba en calma, pero la noche parecía más densa, como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia maligna. Debía regresar para recolectar evidencia de lo que había visto. Aunque me parecía una locura, una parte de mí creía que, si lograba documentar lo que había dentro, quizás podría encontrar una manera de contenerlo, de evitar que escapara al mundo exterior. Recogí la linterna que había caído al suelo y con pasos temblorosos regresé a la puerta que ahora se veía como un portal hacia un infierno viviente. Al empujarla de nuevo, el sonido del metal chirriante resonó como una advertencia sombría. Entré, movido por una extraña mezcla de miedo y determinación. La criatura ya no estaba en el corredor, pero sabía que podía sentir mi presencia. Avancé con cautela,
sintiendo cada fibra de mi ser tensarse, lista para luchar o huir. El silencio que me rodeaba era aún más perturbador que los sonidos previos. La instalación parecía dormida, pero la amenaza era palpable, como si la propia oscuridad estuviera viva. Mientras pasaba por una de las salas, noté algo en el suelo que no había visto antes. Marcas profundas y recientes, como si la criatura se hubiera arrastrado por el corredor en el que me encontraba. La visión de esas marcas desencadenó una nueva ola de pánico, pero me obligué a seguir adelante. No había vuelta atrás. Sabía que me estaba acercando a la criatura de nuevo. El aire se enfrió y sentí una leve vibración bajo mis pies, como si algo se moviera por debajo. Luego escuché un sonido, más bajo que antes, pero inconfundible. Una respiración pesada y rítmica proveniente del fondo del corredor. Esta vez no se trataba de curiosidad. Era cuestión de supervivencia. Apreté la linterna con más fuerza, intentando controlar el temblor en mis manos, y avancé. Cada paso me acercaba a aquello que más temía. Sabía que si no hacía algo, no saldría vivo de allí. Cuando finalmente la vi de nuevo, la criatura estaba parcialmente oculta por sombras, pero sus ojos, esos mismos ojos inhumanos, estaban fijos en mí. Había una inteligencia cruel en ellos, algo que desafiaba toda la ciencia que conocía. Se movió lentamente, de manera deliberada, y entendí que me estaba cazando. Pero ahora estaba preparado. Encontré un trozo de metal en el suelo, parte de una viga que parecía lo suficientemente pesado como para usarlo como arma. Lo levanté, sintiendo el peso en mis manos. La criatura se detuvo, como si estuviera evaluando qué haría a continuación. Sentí un breve destello de esperanza, una oportunidad para escapar. Entonces, en un impulso de desesperación, me lancé hacia adelante, atacando con todas mis fuerzas. El trozo de metal impactó algo sólido, pero la sensación de victoria fue instantánea e ilusoria. La criatura retrocedió solo por un segundo, antes de avanzar de nuevo con una velocidad aterradora. Sentí sus garras rasgar mi camisa, y el impacto me lanzó contra la pared. El choque me quitó el aliento, y la oscuridad a mi alrededor parecía cerrarse. Pero de alguna manera, logré mantenerme consciente. Sabía que estaba cerca del final, pero la adrenalina me empujó a seguir luchando, agarrando cualquier cosa a mi alcance para intentar defenderme. No iba a dejar que aquella cosa me venciera. El dolor palpitaba en mi pecho mientras me obligaba a levantarme, con la criatura sobre mí. Sus ojos brillaban con una crueldad casi humana, y su boca se abría en una sonrisa distorsionada, mostrando filas de dientes afilados. Sabía que estaba quedándome sin tiempo. Con cada segundo que pasaba, la criatura se acercaba más, como si saboreara mi derrota inminente. Agarrando el trozo de metal con toda la fuerza que me quedaba, me lancé contra ella una vez más, intentando impactar su cabeza, cualquier parte que pudiera desacelerarla. El golpe rozó su objetivo, sacando un gruñido de dolor de la criatura. Era la apertura que necesitaba. Sin dudarlo, me aparté de ella, tambaleándome hacia la puerta de la sala. Sabía que no podía vencerla en un enfrentamiento directo, pero quizás, solo quizás, podría ganar suficiente tiempo para escapar de una vez por todas. Mientras corría por el corredor, los sonidos de sus garras raspando el suelo resonaban detrás de mí, un recordatorio constante de que aún no estaba a salvo. Mis piernas dolían, mi cuerpo estaba agotado, pero la adrenalina seguía impulsándome. Necesitaba llegar al laboratorio principal, donde aún quedaban algunos instrumentos científicos que podrían servir como armas improvisadas. Dando una vuelta en una esquina, finalmente avisté la puerta del laboratorio. Era mi última oportunidad. Empujé la puerta con fuerza, cerrándola detrás de mí y buscando rápidamente algo para bloquearla. Encontré una mesa pesada, que empujé contra la puerta con todo el esfuerzo que pude reunir. Al otro lado, la criatura golpeó con fuerza, haciendo que la mesa temblara. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Dentro del laboratorio, encontré una serie de tubos de ensayo y recipientes químicos, todos rotulados con símbolos de advertencia. Desesperado, comencé a mezclar las sustancias, esperando que alguna reacción química pudiera ayudar a detener a la criatura. Mis manos temblaban mientras trabajaba. El sudor se deslizaba por mi rostro. No estaba seguro de lo que estaba haciendo, pero no tenía otra opción. Finalmente, escuché el sonido de la puerta siendo forzada. La mesa cedió y la criatura entró en la sala, más furiosa que nunca. Con los ojos brillando de odio, se lanzó sobre mí.
Sin pensarlo, tomé la mezcla química improvisada y la arrojé contra ella. El líquido impactó su piel y un silbido horrible resonó por la sala cuando la criatura gritó en agonía, su carne comenzando a burbujear y deshacerse. Pero incluso con el dolor evidente, la criatura no se detuvo. Se lanzó sobre mí con una furia renovada, sus garras rasgando el aire mientras intentaba esquivarla. El laboratorio era pequeño y estaba acorralado. En ese momento me di cuenta de que no había forma de salir ileso. Solo podía intentar causar el mayor daño posible, con la esperanza de al menos debilitarla. La criatura me alcanzó, sus garras desgarrando mi carne. Grité de dolor, pero no me detuve. Con mi último vestigio de fuerza tomé uno de los frascos de vidrio y lo rompí contra la cabeza de la criatura. Los fragmentos afilados perforaron su piel, y ella retrocedió por un breve instante, lo suficiente para que yo pudiera alejarme. Pero el daño ya estaba hecho. Sangrando y exhausto, caí al suelo, con la criatura arrastrándose lentamente hacia mí. Sabía que no tenía mucho tiempo, pero mi cuerpo estaba al borde del colapso. Miré al techo, tratando de encontrar algún consuelo en las últimas sombras que danzaban en las paredes. Había luchado con todo lo que tenía, pero ahora estaba a merced de una pesadilla que yo mismo había desatado. Y mientras la oscuridad comenzaba a apoderarse de mi visión, solo una cosa resonaba en mi mente. Había desafiado algo que nunca debía haber desafiado. Soy Juan Hernández, un hombre sencillo de 34 años, nacido y criado en Ciudad Juárez, una ciudad que ya de por sí carga con una reputación sombría. Mi trabajo era ser guardia nocturno en una de las zonas más inhóspitas y desoladas de la frontera entre México y Estados Unidos, un lugar que muchos evitan siquiera mencionar. No se trataba de una frontera común, era La Sombra, una zona olvidada por Dios, ubicada en las afueras de Ciudad Juárez. La Sombra es un sitio donde la luz del sol parece nunca tocar el suelo, donde la oscuridad se siente casi palpable, y el aire es siempre pesado, como si algo en él intentara sofocar la vida a su alrededor. Incluso los animales parecían evitar la zona, y los pocos que se aventuraban allí, ya sea por necesidad o curiosidad, raramente regresaban intactos. Ahí fue donde comenzó mi historia, donde mi vida, antes tan rutinaria, se transformó en una pesadilla de la que aún no logro escapar. Nunca fui el tipo de hombre que cree en historias de fantasmas o leyendas urbanas. Siempre me consideré una persona lógica, con los pies bien puestos en la tierra. Pero había algo en La Sombra que desafiaba cualquier explicación racional. Durante las primeras noches que trabajé ahí, todo parecía normal. Si es que se puede llamar normal, patrullar un desierto muerto a altas horas de la madrugada. Sin embargo, pronto empecé a notar pequeños cambios, cosas que al principio podrían haber pasado desapercibidas, pero que con el tiempo comenzaron a perturbarme. Los equipos de monitoreo, funcionaban perfectamente en cualquier otra parte de la frontera, comenzaron a fallar inexplicablemente al acercarme a ciertas áreas de La Sombra. Las cámaras se apagaban, las radios emitían estática, y el GPS simplemente se negaba a indicar mi ubicación. Era como si algo allí interfiriera, algo que no quería ser visto. Más inquietante aún era la sensación de estar siendo observado. Sentía ojos sobre mí, ojos que me seguían desde lejos, escondidos en las sombras de las dunas y entre los pocos árboles retorcidos que osaban crecer en ese suelo maldito. Cada noche esa sensación se volvía más fuerte, más opresiva. Comencé a tener dificultades para respirar, como si el aire alrededor se volviera más denso, más pesado. Entonces empezaron las pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, veía formas reptilianas arrastrándose por el suelo arenoso, sus cuerpos cubiertos de escamas, ojos amarillos brillando en la oscuridad. Despertaba sudando frío, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y la terrible certeza de que lo que soñaba no era simplemente fruto de mi imaginación. Una noche, mientras caminaba por una de las rutas más aisladas, el viento, que normalmente soplaba con fuerza, cesó de repente, dejando el aire inmóvil. En ese momento un escalofrío recorrió mi espina dorsal, como si algo invisible pasara a mi lado. Miré a mi alrededor, intentando encontrar alguna explicación, pero solo encontré oscuridad y silencio. Algo en La Sombra comenzaba a revelar su verdadera naturaleza. Y yo, aunque no quería admitirlo, sabía que no estaba solo allí. Con el paso de las semanas, las cosas solo empeoraron. Empecé a escuchar sonidos que no tenían sentido.
sonidos que parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Era como si el desierto mismo intentara hablarme, o quizá burlarse de mí. Silbidos bajos, casi como si serpientes gigantescas se deslizaran entre las piedras, mezclados con un zumbido constante que se pegaba a mis oídos y no me dejaba en paz. En las noches siguientes, la sensación de ser observado se volvió insoportable. No importaba dónde estuviera, sentía esos ojos invisibles siguiéndome. Más de una vez tuve la impresión de ver algo moverse en el borde de mi campo de visión, pero al girar la cabeza solo encontraba la oscuridad vacía. Comencé a dudar de todo a mi alrededor, incluso de mi propia cordura. Una noche, mientras inspeccionaba una cerca que había sido dañada, escuché pasos detrás de mí, pasos pesados y arrastrados, como si algo grande y lento se acercara. Giré rápidamente, empuñando la linterna, pero una vez más, nada. El desierto estaba vacío, pero el sonido continuaba, ahora a mi derecha. Cada vez que me volteaba, parecía que eso se movía más rápido, jugando conmigo, desafiando mi sentido de la realidad. Entonces la vi. Una sombra fugaz, demasiado grande para ser humana, cruzó el camino frente a mí, desapareciendo rápidamente entre las rocas. Sentí un frío súbito y mi respiración se detuvo. La linterna temblaba en mi mano mientras intentaba iluminar el área donde la sombra se había desvanecido. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que estallaría. Ya no había duda. Algo me estaba cazando. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Empecé a caminar más rápido, casi corriendo, intentando alejarme de esa área. Pero los ruidos me siguieron, multiplicándose, como si hubiera más de una de esas criaturas a mi alrededor. A cada paso, los siseos se volvían más fuertes, y la oscuridad parecía cerrarse sobre mí, sofocando cualquier intento de escapar. En ese momento, supe que no solo estaba siendo observado, estaba siendo cazado, y la sombra, con todos sus secretos, no tenía intención de dejarme salir con vida esa noche. Sabía que necesitaba salir de allí, pero mis piernas apenas me obedecían. El miedo se había convertido en un peso paralizante. Cada paso era una lucha contra el pánico que amenazaba con apoderarse de mí por completo. Fue entonces cuando, de repente, el silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era un silencio denso, sofocante, como si el propio aire hubiera sido succionado del mundo. Miré a mi alrededor, tratando de identificar de dónde vendría el próximo ataque, cuando algo me hizo congelarme. A unos metros delante de mí, emergiendo de las sombras, apareció una figura. Era alta, delgada, pero con una musculatura tensa bajo una piel escamosa que reflejaba la luz de la luna de manera siniestra. Tus ojos grandes y amarillentos me observaban fijamente y podía ver en ellos un brillo feroz de inteligencia y malicia. Quedé paralizado, la linterna temblando en mi mano mientras iluminaba a esa cosa que solo podría existir en pesadillas. Parecía un reptil, pero mucho más grande, mucho más amenazante, con una presencia que exudaba peligro. Sus garras largas y afiladas raspaban el suelo rocoso. Su boca, llena de dientes puntiagudos, se abrió en un gruñido bajo, casi un susurro, que hizo que mi sangre se helara. Mi mente gritaba para que corriera, pero mi cuerpo no respondía. Fue entonces cuando la criatura avanzó, rápida y silenciosa como una sombra. Mi reacción fue instintiva. Apreté el gatillo de mi arma, disparando frenéticamente en su dirección. Los disparos resonaron en el desierto, pero la criatura ni siquiera pareció inmutarse. Esquivaba con una agilidad imposible, acercándose cada vez más. En medio del pánico, tropecé y caí de espaldas, sintiendo la dureza de las piedras cortando mi piel. La criatura estaba sobre mí ahora, sus ojos fijos en los míos, como si estuviera decidiendo el mejor momento para atacar. Podía sentir su aliento caliente y fétido, y el pavor se apoderó de mí de una manera que nunca había experimentado. Cuando levantó una de sus garras, lista para desgarrarme, algo dentro de mí se despertó. Con un grito de puro terror, logré rodar hacia un lado en el último segundo, escapando por un pelo. Me levanté tambaleándome y corrí, sin mirar atrás, mientras escuchaba el sonido de las garras rasgando el suelo donde había estado momentos antes. Mi mente estaba en blanco, mi cuerpo movido solo por el instinto de supervivencia. Corría, sin dirección, sin plan, solo queriendo alejarme de esa criatura infernal que, lo sabía, seguía persiguiéndome. El desierto a mi alrededor era un borrón de oscuridad y miedo, y estaba seguro de que en cualquier momento ella me alcanzaría. Corrí como nunca había corrido antes, con las piernas ardiendo, los pulmones suplicando por aire, pero el pavor me empujaba hacia adelante.
Las sombras a mi alrededor parecían cerrarse, cada piedra y cada arbusto asumiendo formas monstruosas en la penumbra. La criatura estaba justo detrás. Podía sentir su presencia, su aliento caliente en mi nuca. Cada paso era una lucha contra el terror que crecía dentro de mí. De repente, el puesto de control apareció a lo lejos, sus luces débiles como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. No sé de dónde saqué fuerzas, pero aceleré, aunque sabía que no podría escapar de esa cosa. Todo lo que quería era llegar cerca de otras personas, cualquier cosa que me hiciera sentir un poco más seguro. Casi tropezando, llegué al puesto y golpeé con fuerza la puerta, gritando por ayuda. Mis compañeros de turno, confusos y asustados por mi estado, abrieron la puerta y me jalaron hacia adentro. Me bombardearon con preguntas, pero estaba en estado de shock, balbuceando cosas incoherentes sobre una criatura que no podían entender. Intentaron calmarme, diciendo que estaba exhausto. Tal vez había visto un animal salvaje, pero yo sabía que no era nada de eso. Mientras ellos hablaban, no podía dejar de mirar la puerta, esperando que en cualquier momento esa cosa la derribara y terminara lo que empezó. Pero la criatura no apareció. Lo que fuera parecía haber decidido dejarme vivir, por ahora. Mis colegas me llevaron al cuartel, donde los superiores, al ver mi estado, decidieron enviarme a casa. Estaba temblando, con la ropa sucia de tierra y sangre y la mirada vidriosa de alguien que había visto algo que no debería existir. En los días que siguieron, traté de convencerme de que todo aquello no era más que una pesadilla, que tal vez había imaginado todo. Pero los cortes y rasguños en mi cuerpo eran reales, al igual que el terror que se arraigó en mi mente. Las noches se convirtieron en un tormento. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos amarillentos, sentía esas garras acercándose, a punto de atraparme. Sabía que eso no había terminado. Podía sentirlo. La criatura no había renunciado a mí, solo estaba esperando el momento adecuado para volver. Los días pasaban como una pesadilla interminable. Apenas lograba dormir. Cuando lo hacía, era presa de sueños terribles, donde esa criatura me cazaba sin descanso. Mi mente estaba destrozada, atrapada en una espiral de miedo y paranoia. Cualquier sonido, por más inofensivo que fuera, me hacía saltar, como si en cualquier momento esa cosa fuera a aparecer de nuevo. Mis intentos por olvidar lo que sucedió fueron inútiles. Cada vez que me acercaba a una ventana o a una puerta, sentía como si me estuvieran observando. Sabía que estaba ahí afuera, en algún lugar, esperando, siempre esperando. Mis amigos y familiares comenzaron a preocuparse, sugiriendo que buscara ayuda, que tal vez estaba sufriendo de algún tipo de estrés postraumático. Pero ¿cómo explicarles lo que realmente sucedió? ¿Cómo hacer que alguien crea que enfrenté algo que no debería existir? Con el tiempo, me alejé de todos. La vida normal, esa rutina que antes me confortaba, ahora parecía una broma cruel. Lo único que quedaba era el miedo, un miedo constante que no me dejaba en paz. Ya no salía de casa. Cuando lo hacía, siempre era con la sensación de que me estaban siguiendo. Podía sentir los ojos. Empecé a darme cuenta de que no era solo la criatura la que me atormentaba. Era el lugar mismo, la sombra. Esa área maldita había dejado una marca en mí, algo que no podía borrar. Era como si hubiera cruzado una línea que nunca debía haber atravesado. Y ahora estaba pagando el precio. Sabía que, de alguna manera, estaba conectado a eso, como si fuera un enlace entre dos mundos que nunca debieron tocarse. Las semanas pasaron y la desesperación se transformó en resignación. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. La criatura, la sombra, todo eso era una sombra que se cernía sobre mí, una presencia que jamás podría alejar. Cada vez que cerraba los ojos sabía que estaba ahí, esperando por mí, observándome. Y no tenía a dónde correr. Veo que en el fondo siempre supe que volvería. Tal vez sea cuestión de tiempo, tal vez sea cuestión de destino. Pero una cosa es segura, esta historia no termina aquí. Me seguirá hasta el final. Hasta el momento en que la oscuridad de la sombra finalmente me engulla. Y cuando eso suceda, sabré que no hay escape de lo que está más allá de nuestra comprensión. Es una advertencia, para mí y para cualquiera que se atreva a cruzar el camino de esa oscuridad. Soy la prueba viviente de que hay cosas en este mundo que simplemente no deberían ser vistas, cosas que están más allá de la comprensión humana. Y solo es cuestión de tiempo hasta que vengan por mí.